Bienvenidas y bienvenidos a Quemarropa. Yo soy Iván Colmenares, 7526, miembro del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Portugués. Iván fue un periodista completo. Ejerció la radio, la prensa escrita, la televisión y en los últimos años las redes sociales, donde destacó enormemente. Pero Iván, debo destacar también, fue un extraordinario articulista de prensa en diversos medios de comunicación del Estado portuguesa, donde destacó, repito, con su sagacidad, su fogosidad y ejercerlo sin temor, a sabiendas de lo que significa en estos momentos ejercer el periodismo libre. Iván fue eso, ejerció, repito, radio, televisión y prensa escrita, donde permitió la libertad de expresión, sirvió de vehículo para todos los sectores del Estado portuguesa, pese a su condición política, y por eso es que anteriormente destaqué su parte como articulista, donde de manera subjetiva emitía sus opiniones, convirtiéndose en uno de los periodistas, de los articulistas más leídos en el Estado portuguesa, y me atrevo a decir fuera de Portuguesa, gracias a las redes sociales. Así que desde Portuguesa Televisión me uno a este homenaje y un recuerdo eterno y permanente para mi compadre, colega y amigo Iván José Colmenares Betancur. Así como hay muchos colegas, amigos de Iván Colmenares que manifestaron su opinión, su afecto, su reconocimiento, su amistad, su admiración incluso, porque muchos confesaron en este breve espacio, todo ese amoroso recuerdo que tenían por la figura de Iván. Iván falleció el 13 de enero de 2025, después de haberse ganado, como decía Moisés al principio, el respeto de propios y ajenos. Siempre fue un hombre como periodista, que puedo dar fe de eso, porque siempre quería tener la certeza de la información. De hecho, lo hacía en el segmento de su programa que se llamaba El Correo de las Brujas. El Correo de las Brujas, donde la gente podría pensar que eran de alguna manera chismes políticos, pero en realidad eran análisis que bien o mal, tarde o temprano, se convertían en realidad. Igual pasó con el inicio de su participación en el periodismo de opinión, con una columna que, era una columna que enfrentaba de alguna manera a los gobernantes de ese momento, que era A Punta de Lanza, que la publicaba el diario Última Hora. ¿Lo recuerdas? Sí, perfectamente. Y eso lo proyectó a nivel regional. Fíjate que Iván era tan acucioso y tan polémico, pero a pesar de ser un hombre polémico, era un hombre muy pragmático, y tú lo acabas de corroborar él corroboraba las informaciones. El Correo de las Brujas, yo recuerdo que se transmitía aquí en Portuguesa Televisión. La gente lo seguía porque, además de ejercer el periodismo de opinión, Iván ejercía el periodismo de investigación. No sacaba al aire una información si previamente no la había corroborado, y se adelantaba a lo que iba a acontecer después, porque el Correo de las Brujas era una especie de decirle a los venezolanos, era un modo de decirle a los portugueseños específicamente lo que iba a acontecer, porque tenía la información que previamente se estaba manejando en el seno de las organizaciones políticas y gremiales, porque Iván no solamente cubría el periodismo de opinión político, sino también de los gremios y de las instituciones que funcionaban aquí en el Estado, o que funcionan aquí en el Estado portugués.
Así mismo, fíjate una cosa, entre tantos detalles, Iván, en esa oportunidad del Día del Locutor del 2024, donde tú estuviste acompañándonos en el programa, manifestaba una serie de cosas de su vida, de su historia, que vamos a estar escuchando en el transcurrir de este espacio. Su primera visión con la comunicación a través de la radio, con el trabajo que hacía su señor padre, que de alguna manera lo motivó a tener ese amor, primero como oyente, luego, oye, como locutor, porque en sus propias palabras fue locutor antes de ser periodista. Cuando estaba estudiando en la Universidad Central de Venezuela la carrera de comunicación social, se presentó la oportunidad de que fuese periodista, y si mal no recuerdo, el certificado de Iván estaba por los 6.000, por los 7.000, o sea que fue realmente a finales de los 80 en el que Iván, o a principios, no podría decirlo exactamente, pero fue en los 80 cuando logró incorporarse formal, legalmente en el mundo de la comunicación como locutor, y lo dice en esa expresión que hace de su trajinar por el mundo de la comunicación. La pasión por la radio, primero porque ese era el medio de entretenimiento. En Guanare no llegaba a la televisión en ese tiempo, ¿verdad? Años 60, y en el barrio mío el primer televisor que había era el de la casa, pero eso era ya posterior. Pero mi papá era locutor, una maraquebó, un narrador deportivo, y entonces él tenía programas en Turén, Marcador Hípico, me acuerdo mucho, en Radio Clarín, creo que se llamaba la de Turén, de Roque López, y él nos llevaba a nosotros, a los dos mayores, cargaba con nosotros para arriba y para abajo. Y yo creo que ahí viene la pasión por el periodismo y por la locución. Pero Roberto del Papa sí. Entonces yo le digo, chale, Roberto, yo no sé de México, yo no sé nada de mexicano. Yo soy un chamo, o sea, a mí no me gusta la música. A mí no me importa la música, a mí lo que me interesa es tu lengua, o sea, la causa pública, pues, el reclamo por el barrio, el reclamo por eso. Entonces, cónchale, pero es que al lado está Felipe Azuaje, que también es otra voz en Radio Onda, y tiene el programa de los terminales, eso nos mataba. No, pero tú vas a hacer una prueba de 3 meses. Está bien, yo voy a hacer la prueba por 3 meses. Si en 3 meses no calamos en ese horario, yo no voy a hacer más eso. Bueno, después me convertí, compadre. A los 3 meses estaba derrocado la caja de la sorpresa, se llamaba ese. El patrocinante nuestro no quería que nadie más anunciara en el programa de nosotros, sino el grupo Pacheco, que en ese momento era un grupo bien respetado. Con Iván Colmenares me unen grandes afectos. Yo estudié periodismo por la admiración que sentía hacia él. Iván fue mi gran maestro, mi amigo, y sobre todo ese ser humano que me enseñó a amar el periodismo. Tuve la dicha de ser la primera pasante del periódico de Occidente cuando Iván era el jefe de redacción. Culminé mis pasantías en el periódico de Occidente, donde me ofrecieron trabajo, y me quedé a trabajar con ellos durante 5 años. No logré sacar mi título en ese momento. Iván siempre me decía, cuando sea gobernador, tú te vas a sacar tu título. Y eso se cumplió. Al asumir Iván la gobernación de Portuguesa, a los 3 meses me dijo, te vas a sacar tu título. Y así lo hice. Por lo cual, eternamente estoy agradecida de Iván, porque ser licenciada en comunicación social se lo debo a Iván Colmenares. Además, tuve momentos muy gratos y enseñanzas muy importantes como periodista en el periódico de Occidente, donde tuve la dicha de compartir con grandes como fue Iván Colmenares, Jesús Torrealba Villamizar, Ramón Salcedo y mi gran amiga, comadre y colega Mercedes Cuevas de Colmenares. Como todos sabemos, Iván era una persona de un carácter muy fuerte, pero como jefe fue sin lugar a dudas un padre. Mercedes y yo tuvimos la dicha de compartir con él y de que nos enseñara jamás una mala cara, jamás un gesto cuando nos equivocábamos. Todo lo contrario, siempre con esa paciencia, con ese profesionalismo de enseñarnos. Iván, sin lugar a dudas, para mí fue un gran maestro que nos enseñó a amar el periodismo. Está incansable, cada día, un día le superaba al otro, ese amor por el periodismo que tenía Iván Colmenares. El periódico Occidente era la casa de todos, de los políticos, de los artistas, de los escultores, de los artesanos.
Era la casa donde se congregaban todos los sectores sociales de Guanare para ir a manifestar sus logros y sus problemáticas. Además, tuve una gran bendición cuando en Guanare se realizaban todos los años un homenaje a un periodista. En el 2020 me correspondió el homenaje para mi persona. Iván fue mi presentador. Esa actividad se llevó a cabo en el vicerrectorado de la UNILLES en Guanare. Una vez más, Iván plasmó en su discurso el amor que tenía hacia mí, el reconocimiento a mi trabajo. Sin lugar a dudas, lo obtuve mi profesión por él. No hay palabras para definir, para agradecer. No tengo palabras como agradecer eternamente el apoyo que Iván me brindó a mí, a mi familia y a mucha gente en Portuguesa. Tu legado es eterno y tu amor es infinito, mi Iván. Siempre te agradeceré el apoyo que me brindas. Personas como tú nunca mueren y permanecen guiándonos con esa poderosa luz de la palabra que jamás se apagará.